Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Estos son nuestros titulares. Plenario sesiona por primera vez en Zona Norte y celebra Mes de la Mujer. Ministro de Hacienda rinde cuentas sobre situación macroeconómica del país. Comisión avala ratificar a Álvaro Barrantes como miembro de la Junta Directiva de ERECEP. Vamos al detalle de las informaciones. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rindió cuentas a los diputados sobre la situación macroeconómica del país. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rindió cuentas ante el plenario legislativo sobre la situación macroeconómica del país y los objetivos de política fiscal del año 2024. El jerarca afirmó que el año pasado se presentó la estrategia Hacienda en Acción, donde se priorizó la reducción del gasto público y un sistema tributario más equitativo y eficaz, pero señaló que las decisiones que se tomen en el plenario legislativo tienen fuertes implicaciones en las finanzas públicas. ¿Hacia dónde debe ir la política fiscal? Adelante. Ya lo dijimos nosotros. En mayo, adelante por favor. En mayo del 2023 presentamos la estrategia Hacienda en Acción, trazando la prosperidad fiscal, que se basaba en la contención y reducción del gasto público, en un plan de financiamiento a largo plazo y en un sistema tributario más equitativo y más eficaz. Todo enmarcado dentro del proyecto de Hacienda Digital y con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Adelante, por favor. De los proyectos que se presentaron, se aprobaron 4 leyes. La emisión de eurobonos, diferentes proyectos y por último, estamos en la fase final de redacción o consulta de la venta del BCR, de la venta del Visa y de la reforma constitucional. El diputado Gilberto Campos, de Liberal Progresista, preguntó de qué sirve a la gente en Costa Rica la sanidad de las finanzas públicas cuando hay menos empleos y menos inversión social. Las cifras son extraordinarias cuando estamos pensando en las calificadoras de riesgo internacionales, pero no son extraordinarias cuando la gente pierde sus empleos por un tipo de cambio que cada vez afecta más a sectores turísticos y agropecuarios del país. Hay que hacer un análisis profundo en relación con cuáles son las condiciones que se están presentando en el mercado laboral. Es interesante. La principal reducción se da en empleos informales y esto hay que analizarlo con detenimiento porque no eran personas que de una u otra manera tuvieran las condiciones adecuadas en, digamos, en relación con su seguridad social. Katia Rivera, de Liberación Nacional, señaló lo que está afectando es la poca inversión en los programas sociales. Nuestro país experimenta un crecimiento, pero un crecimiento sin empleo, donde vemos que este nivel económico, esta práctica económica ha destruido 125,000 empleos. Empleos que se proyectan aún más en las zonas costeras. Vemos en la región Chorotega, pasó de 24.6 a 32.2. ¿Qué esperanza puede llegar a tener la gente de Guanacaste y de las regiones costeras si sabemos que no hay un nivel educativo en el que puedan llegar a crecer? Si se recortan los programas sociales y donde la política de este país lamentablemente se filtra solamente por el número que ahora estaba proyectando el señor ministro de Hacienda. Nosotros tenemos que estar pensando también en esas posibilidades en las que usted estaba hablando de los diferentes proyectos, en que podía existir una problemática en la reducción. Yo nada más me pongo a pensar, son más de 7,000 millones que se dejaron de recibir en 6 meses por la ruta del arroz, pero ante eso mejor quedémonos callados porque el presidente tenía un negocio ahí que resolver. La diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió al ministro contestar varias interrogantes de diputados, como por ejemplo, que en su argumentación se dice que vino a compartir culpas. El diputado Gilberto Campos dice que usted lo que está haciendo es intentando repartir culpas. ¿Qué contesta, don Nogui?
Mire, es que la responsabilidad fiscal no es un monopolio del gobierno, es de la Asamblea y de todos los actores políticos que hoy tomamos decisiones. Dice el diputado Eli Feinza que usted toma los números sobre el crecimiento de la deuda y los manipula. ¿Qué le contestaría? De ninguna manera, aplicamos las normas de contabilidad. Pero en el ejercicio que hace él es muy interesante porque solo se preocupa del numerador y no del denominador. Si hiciese el ejercicio de dolarizar el PIB, se daría cuenta de que también crece de manera importante y entonces ahí sí podríamos tener una comparación adecuada de los datos. Don Nogui, ¿es cierto que este es un gobierno indiferente o insensible ante la pobreza y las necesidades de la gente que menos tiene? De ninguna manera. Si ustedes ven la presentación, este gobierno ha venido incrementando el pago a la caja, particularmente tiene un interés de poder avanzar en ese tema, pero también hemos venido ampliando el espacio para el gasto social. Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana consultó qué gana el gobierno con el recorte del gasto social. Antepone las cifras fiscales sobre la calidad de vida de la gente con más necesidad. El gasto social en programas como Avancemos y el FODESAF, junto con la inversión pública, son las más sacrificadas. Junto con la inversión pública, quería preguntarle, ¿qué gana con recortar el gasto social? ¿Por qué no sacrificar en otros rubros como el gasto en publicidad o el gasto en viajes o el gasto en uso de vehículos discrecionales, por ejemplo? Así como está establecido el marco fiscal de mediano plazo que este gobierno ha venido cambiando, como ustedes pudieron ver en la presentación, esperamos que en el 2025. El tema es que le corresponderá al siguiente gobierno la elaboración del presupuesto del 2027 cuando lo esté elaborando. Y ahí yo creo que hay algo que es bien importante, no hay egoísmo de este gobierno para poder llegar y entrarle al tema del gasto social. El legislador Pablo Cibaja de Nueva República afirmó que nunca bajó el costo de la vida que prometió el gobierno, ya que lo que existe es una voracidad fiscal. Una política con una voracidad fiscal tremenda, y no lo dice el diputado Cibaja, lo dicen las pruebas. Cuando este gobierno sin descaro está pidiendo en un presupuesto 60 millones de colones para comprarle un vehículo en aquel momento a la ministra de Comunicación. Miren, y la gente se está quedando sin becas, sin la posibilidad de trabajar, y piensan en un vehículo de 60 millones para un ministerio. Voracidad fiscal, cuando intentaron o cuando le metieron un nuevo impuesto, le aumentaron el impuesto a las fórmulas pediátricas. Yo me pregunto, ¿cuál madre de familia dice, mira, no le quiero dar más pecho a mi hijo o a mi hija, quiero darle únicamente fórmula? Pues ese es el pensamiento que tiene el Ministerio de Hacienda y el Poder de la República, el Poder Ejecutivo. Y echaron marcha atrás cuando se dieron cuenta de la gran torta que habían cometido, pero ya el daño estaba hecho. Jonathan Acuña del Frente Amplio consultó si en las partidas de pago de intereses del año 23 quedó con algún faltante. Los recursos fueron suficientes finalmente para atender el pago de intereses del año 2023. Efectivamente. Primera conclusión, cuando nos llamaron irresponsables, ¿recuerdan? Por tomar recursos de la partida de intereses que sabíamos de antemano que tenía un amplísimo colchón, nos llamaron irresponsables de parte del gobierno de la República. Hoy queda absolutamente demostrado, que a nadie le quede duda, que teníamos razón y tomamos esos recursos para aumentar inversión social. Ya estará vinculado a otras preguntas, pero hoy, de boca del propio ministro de Hacienda, queda absolutamente claro que nunca se puso en riesgo porque fue posible pagar los intereses. Han escuchado ustedes respuestas claras a preguntas precisas. Durante audiencia en Comisión de Ambiente, expertos se quejan por manejo de desechos sólidos en el país. La Comisión de Ambiente continuó con una investigación sobre la disposición de residuos sólidos en el gran área metropolitana y el problema de los rellenos sanitarios ubicados en regiones que afectan a los habitantes. La diputada Katia Cambronero dijo que el país no tiene claro hacia dónde vamos en materia de desechos. Para mí es clarísimo que no tenemos una planificación nacional de dónde vamos a poner la basura. Nadie quiere la basura cerca, nadie. Hay que comenzar por decir que nadie quiere la basura cerca. Y lo otro es que nadie está gestionando la planificación de largo plazo de dónde vamos a poner la basura
en este país, pero además cuáles son los modelos o las metodologías en el manejo de los residuos sólidos, tampoco no estamos teniendo esa conversación. El académico e investigador Ronald Arrieta Calvo enfáticamente dijo que el país se ha equivocado con la disposición de la basura. Olvidamos que 20% quedan como desechos peligrosos. En cambio, si aplicamos el manejo ecológico de desechos sólidos, nos pueden quedar 5% restante de desechos ordinarios no peligrosos, que podemos depositar en un relleno sanitario discriminado. Para el legislador Manuel Morales, en el país no existe un manejo responsable de los residuos. El día de hoy se van a quebrar 20 termómetros de mercurio y van a ir a caer ahí al relleno, sin ningún manejo. Y así hay un montón de residuos y de desechos que son infectocontagiosos sin ningún tratamiento. Así van a los rellenos y se les puede decir relleno sanitario. Lo de que no funcionó en un país, tal vez no funcione en otro, es que aquí no funciona nada. Nada funciona porque todo lo han hecho mal, lo han gestionado mal y seguimos sin propuestas. Luis Eduardo Rodríguez Ugalde, representante de las comunidades Cariari y Belén, dijo que en el país existen empresas que reciclan, pero nos ha faltado integrar todas las partes interesadas. La comisión llamará al vicepresidente de la República, Stefan Brunner, para que se refiera a las propuestas del gobierno central en pro de mejorar y solventar la problemática actual de los residuos sólidos. Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron el proyecto para promover la educación financiera. Los congresistas que integran la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron de manera afirmativa el expediente 23.568, que pretende crear un marco con el fin de promover la educación financiera de los habitantes. La diputada Olga Morera, quien es una de las firmantes de la iniciativa, se refirió a la importancia de la promoción de la educación financiera en todos los aspectos de la vida, desde el campo del presupuesto familiar hasta de cualquier emprendimiento que se quiera llevar a cabo. Para eso el proyecto de ley plantea la integración de un comité integrado por varias instituciones del Estado y que ese comité pueda contar con una instancia también operativa que pueda gestar ya lo que es la política financiera del país. El congresista Gilberto Campos, el único de los integrantes del grupo de estudio que lo votó de manera negativa, argumentó que no se puede mantener la política de que cuando algo no funciona en el Estado, se pretende solucionarlo creando una nueva institución que lo haga, lo que solo genera mayor burocracia. Lo ideal sería haber reformado esas leyes para poder obligar a estas instituciones a destinar dentro de sus funciones la parte de recursos o esfuerzos o políticas para promover la educación financiera. Entonces pareciera ser que cuando algo no funciona en el Estado, lo que hay que hacer es crear una entidad nueva. Y eso nos hace muchísimo más grande el aparato estatal. Álvaro Barrantes obtuvo el apoyo de la Comisión de Nombramientos para ser recomendado como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos acordaron ratificar a Álvaro Barrantes como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Barrantes aseguró que fue director de energía de ARECEP y fue jefe de varios departamentos del sector energético. La diputada Gloria Navarro resaltó el currículum de Barrantes y consultó sobre el tema de agua y los problemas que se presentan en el servicio. ¿Cómo analizaría el problema? ¿Cómo lo solventaría? Ese tema, el tema del sector agua y los problemas técnicos, tarifarios y sociales que implica esto, tiene una historia bastante larga y tiene que ver con el tema de ineficiencia en la prestación del servicio. Ahí ya se ha caracterizado por ser, decía algún regulador anterior, la institución de las mitades. Ustedes saben que ahí ya pierde la mitad, más de la mitad del agua que se capta, ¿verdad? Eso en cualquier servicio público, en cualquier empresa pública o privada, es totalmente inaceptable. Sería totalmente inaceptable y así lo es. Ahí el principal meollo del asunto es la ineficiente gestión de proyectos que ha tenido y tiene allá. No es posible que
habiendo recursos, porque allá tiene varios cientos de millones de dólares en préstamos ya aprobados que no utiliza. Barrantes explicó que en el marco para aplicar sanciones por parte de la ARECEP es muy débil y se debería modificar por ley. Por su parte, el diputado Manuel Morales consultó sobre los ajustes tarifarios. Se ha comentado en general que la ARECEP es muy lenta para resolver los ajustes tarifarios. ¿Cree usted que se puede hacer algo para no afectar al usuario en los ajustes de precios, especialmente cuando se trate de rebajas? Sí, se puede hacer mucho, y yo les mencionaba que uno de los temas que más me apasiona desde el punto de vista regulatorio es el tema de eficiencia. La eficiencia tiene que ver con eficiencia externa, es decir, de la forma en que el regulador incentiva, compele a los regulados a ser eficientes, pero también a lo interno. Yo he sido muy crítico de la lentitud. Una metodología tarifaria para aprobarse en ARECEP tarda más de un año. En algunos casos muchísimo más. Hemos tenido casos de 3 o 4 años. Los reglamentos técnicos aún más todavía. Entonces, el tema de la, de operativizar, de hacer más ágil a lo interno de la ARECEP es básico para eso. Ahora el nombramiento de Barrantes pasará al Pleno Legislativo para su ratificación final por el Pleno. Avalan en Comisión de Hacendarios incorporar al presupuesto nacional los 700 millones de dólares para atender 503 obras afectadas por emergencias. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente la incorporación de los 700 millones de dólares del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para la atención de obras afectadas por emergencias. Pese a que el proyecto fue aprobado días atrás en el plenario legislativo, los congresistas acordaron que los recursos debían integrarse mediante presupuesto extraordinario al presupuesto nacional. Los recursos financiarán 503 proyectos de infraestructura vial, educativa, vivienda, carreteras y ferrovías que cuenten con riesgo ante desastres naturales. Hay 47 centros educativos por atender, 88 puentes por atender, 88 carreteras por atender, y el presidente está hablando de 8 meses. O sea, yo no entiendo cómo es posible que diga 8 meses. Entonces, acá yo lo que sí quiero pedirle, o aprovechar para pedirle a las comunidades y a los cantones donde van a estar estos proyectos, es que nos ayuden a fiscalizar de que realmente las obras se ejecuten, porque ese es el espíritu de nosotros. Y no me digan a mí que es que las cosas tardan siempre mucho, cuando de lo que se trata es de mantener esos contrapesos democráticos tan necesarios. Pero bueno, ven, no hizo falta otros meses de retraso. Aquí nos tienen trabajando una vez más con responsabilidad, como lo ha hecho esta comisión, sesionando todas las veces que sea necesario para que las cosas salgan a tiempo, y aquí estamos cumpliendo con la propia obligación que nosotros incluimos en este proyecto para verificar que los recursos se incluyan adecuadamente. Gracias. Los legisladores acordaron dejar los recursos fuera del alcance de la aplicación de la regla fiscal y autorizar a todas las instituciones a realizar aportes, donaciones y transferencias a la Comisión Nacional de Emergencias para la ejecución de los proyectos. La Comisión Nacional de Emergencias, como órgano ejecutor, deberá enviar reportes periódicos al Ministerio de Planificación para la respectiva fiscalización del avance de las obras. El crédito contempla la obligación de presentar las obras a desarrollarse ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación a partir de la fase de inversión. Ahora el proyecto pasa a discusión final al plenario legislativo. Plenario legislativo sesiona por primera vez en la zona norte para celebrar el Día de la Mujer y analizar la problemática de la zona norte. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la de la emisión del primer voto femenino que se dio en la zona norte, los diputados sesionaron por primera vez en San Carlos, donde pidieron mayores oportunidades para el desarrollo y crecimiento de toda la región, resaltando la urgencia de la carretera San Carlos, mayores opciones de educación y empleo, así como la protección del medio ambiente. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias Sánchez, señaló que esta sesión marca un hito significativo en la historia de nuestra democracia. Por primera vez estamos sesionando en la zona norte, particularmente en el cantón, un cantón tan próspero como San Carlos. Un gesto simbólico que refleja el compromiso de esta institución con la representación equitativa y la inclusión de todas las regiones de nuestro país.
El oficialista Jorge Rojas señaló que este gobierno ha vuelto su mirada para promover el desarrollo del cantón de San Carlos. La carretera está cerca. Impulsamos también el puesto fronterizo en Tablillas, las soluciones en Milla Fronteriza, el centro de valor agregado, las zonas francas para la región, la explotación minera en Cruzitas y su próxima solución, la construcción de parques en los chiles de Upala, Guatuso y Los Chiles, el tren de carga, fortalecimiento turístico con un impulso sostenido hacia la zona este en Boca Tapada y comunidades. Se trabaja también sobre nuevas iniciativas como la sede o recinto de la Universidad de Costa Rica, la construcción de la rotonda en el cruce de Muelle, el paso peatonal frente al Hospital San Carlos y la construcción de la estación de bomberos, entre otros. En cuanto a servicios de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un robusto portafolio de proyectos de obra, mantenimiento, equipamiento y dotación de personal a partir de un presupuesto cuatrienal y de fideicomiso BCR Caja Costarricense. La legisladora social cristiana Daniela Rojas dijo que en San Carlos es reconocida por su producción de café y caña de azúcar y productos de alta calidad, pero urgió la conclusión de la nueva carretera. Ya hay un préstamo de $225 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá terminar los pendientes en el tramo central y en la punta sur. Ojalá todo avance con normalidad y se cumplan las promesas que se le han hecho a los sancarleños. La explotación de oro sin controles en Cruzitas. No es posible que una zona tan rica como esta, donde están los yacimientos de oro más grandes del país, tengamos tantas penurias y el oro nos lo estén robando. Hace un par de semanas, junto a mi compañero Leslie Bojorges y compañeros de otras fracciones, visitamos la región e hicimos un llamado a unir esfuerzos, a revisar la posibilidad de generar un cuerpo normativo que nos permita captar los recursos que nos están quitando, generar empleo y detener el daño ambiental descontrolado. José Hernández Rojas, de Liberación Nacional, resaltó el Día Especial e Histórico por ser la primera vez que la Asamblea Legislativa sesiona en San Carlos. Fue en este cantón de San Carlos, en el distrito de La Tigra, donde un 30 de julio de 1950, la señorita Bernarda Vázquez Méndez se convirtió en la primera mujer costarricense en emitir un voto, hace 73 años. En un plebiscito donde se definió que los caseríos de La Tigra y La Fortuna pertenecerían al cantón de San Carlos. Por eso me complace mucho que hayamos aprobado el proyecto de ley que declara el 30 de julio de cada año como el Día Nacional del Primer Sufragio de las Mujeres en Costa Rica. Por su parte, la legisladora Olga Morera de Nueva República resaltó que hoy las mujeres tienen voz y voto. Ese carácter y valores de doña Bernarda Vázquez y de muchas mujeres deben servir de ejemplo para que muchas otras mujeres también nos motivemos a marcar la historia como lo hicieron aquellas mujeres valientes de esa época. Si damos una mirada a la ruralidad de los cantones de la zona norte, nos vamos a encontrar una realidad de desigualdad expresada en falta de oportunidades, falta de salarios competitivos y donde situaciones de emergencia, las mujeres y los niños son los más afectados. Niños que defenderé con toda mi fuerza al nacido y al no nacido. San Carlos se ha destacado por ser un cantón con una visión de desarrollo sostenible, donde se han generado muchos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas. La Frente Amplista Rocío Alfaro dijo que en el avance de la obtención de derechos de las mujeres había sido en Costa Rica lento pero constante. Al punto que hoy podemos tener un parlamento casi igualitario, donde esperemos que esta casi igualdad se exprese también en un directorio presidido por una mujer. Hoy tenemos también la primera rectora del TEC, que es realmente emocionante y que además es inspirador para todas las mujeres que ahora se expresan y se desarrollan en todas las profesiones. Pero hoy las mujeres de Costa Rica y del mundo tenemos que enfrentar el embate de la ola del conservadurismo fanático, del conservadurismo radical,
de los conservadores anticiencia, algunos de ellos con tintes neofascistas, que desde los espacios de poder no solo tratan de frenar la obtención de nuevos derechos para las mujeres y el camino de la equidad. La legisladora Katia Cambronero, de Liberal Progresista, destacó que hoy en día se ha sufrido la mayor violencia política contra las mujeres. Hoy, 74 años después, los retos de las mujeres siguen siendo significativos, pero sobre todo hoy, a pesar de los avances en la igualdad y paridad que hemos ido logrando en la participación política, estamos enfrentando los mayores niveles de violencia política hacia las mujeres, promovidos, dirigidos y reforzados por quien preside el Poder Ejecutivo en este momento. Señor presidente, le recuerdo, si agreden a una, respondemos todas. Sin duda, los actos de violencia que hemos venido enfrentando las mujeres que estamos en posiciones políticas y que hemos sido críticas ante una política depredadora, poco consistente y de poco apoyo al sector social ha sido enorme. Durante un receso de la sesión, la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, María Estrada Sánchez, y autoridades de la Asamblea Legislativa firmaron un convenio entre ambos entes para el desarrollo de un plan de modernización en los procesos del sistema de trabajo administrativo y fortalecimiento en temas de ciberseguridad de la Asamblea Legislativa, así como proyectos de investigación e intercambio de conocimiento. Nos despedimos del Tecnológico de Costa Rica y de la Zona Norte. Los esperamos en nuestra próxima edición de Asamblea Legislativa Noticias. Gracias por su compañía. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.